Introducción a las aplicaciones en Java. Objetivos. En este capítulo aprenderemos a escribir aplicaciones en Java sencillas, a utilizar declaraciones de entrada y salida. Aprenderemos sobre tipos primitivos de datos en Java. Aprenderemos sobre conceptos básicos de memoria. Aprenderemos a utilizar operadores aritméticos. Aprenderemos sobre la importancia o funcionalidad de la precedencia de operadores aritméticos. Aprenderemos sobre las sentencias a escribir, sentencias tomadoras de decisión. Y aprenderemos a utilizar operadores relacionales y de igualdad. Muy bien, entonces aquí dentro dentro del aspecto general veremos introducción, nuestro primer programa en Java, escribir una línea de texto. Luego vamos a modificar nuestro programa en Java. Luego vamos a visualizar un texto con el método printf. Luego vamos a añadir otra aplicación en donde vamos a sumar enteros. Vamos a ver conceptos de memoria. Vamos a ver aritmética. Vamos a ver igualdad, operadores de igualdad y relacionales. Y finalmente resumen. Muy bien. Entonces, introducción. Entonces, este capítulo introduce la programación a las aplicaciones. Bueno, este capítulo introduce es una introducción a la programación de las aplicaciones en Java. Comenzaremos con ejemplos de programas que visualizan mensajes en la pantalla. Luego presentaremos un programa que obtiene dos números del usuario, calcula su suma y visualiza su resultado. Usted aprenderá cómo instruir al computador para llevar a cabo operaciones aritméticas y salvar los resultados para uso posterior. El último ejemplo demuestra cómo tomar decisiones. El ejemplo compara números, luego visualiza los mensajes. Visualiza mensajes que muestran los resultados de comparación. Pues esto no. O sea, esto de acá sobra para nuestro tutorial. Muy bien. Entonces 2.2. Nuestro primer programa en Java. Imprimir una línea de texto. Entonces básicamente una aplicación en Java es un programa de computador que se ejecuta cuando uno utiliza cuando ya eso pues posteriormente lo vamos a ver. Ok, entonces aquí vamos a también aprender cómo compilar la aplicación en Java, en este caso en nuestro programa NetBeans. Primero consideraremos una aplicación simple que visualice una línea de texto. Entonces aquí en el ejemplo que vemos aquí muestra un programa, ¿cierto? Continuado por una sección que esto es lo que arroja el programa. Esta es la consola de salida del programa. Entonces el programa incluye el número de líneas. Bueno, aquí el número de líneas del programa que indica pues el número de líneas de código. Se ha agregado eso para propósitos instruccionales. Muy bien. Entonces vamos a hacer este sencillo programa. En NetBeans, ¿cómo se hace? Hacemos clic en File, New Project, hacemos clic ahí, hacemos clic en Java, hacemos clic en Java Application, luego hacemos clic en el botón Next. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de nuestra clase? Welcome 1. Muy bien. Dejamos esta ruta por defecto. Acá. Entonces, así está bien. Finalizamos aquí en Finish. Muy bien. Eso es. Entonces, ¿qué hace este programa? Este programa lo que hace es imprimir una línea de texto. Entonces, muy bien. Eso es todo el programa. ¿Cómo lo corremos? Run main project.
O también aquí hacemos clic aquí, buscamos acá, ¿cierto? Con el botón derecho del mouse, Run File. Ok, y aquí corrió nuestro programa. Eso es. Este mensaje, este es el resultado de la ejecución del programa. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí algunos pormenores. Comentando nuestros programas. Entonces, nosotros insertamos comentarios para documentar. Nosotros insertamos comentarios para documentar programas y mejorar su lectura. El compilador de Java ignora los comentarios, así que no hacen que el computador, no hace que se afecte el programa. Por convención, comenzamos cada programa con un comentario indicando pues acá, indicando la nomenclatura que en este caso utiliza el libro. Esa es la convención que utilizan en este caso en este libro. Muy bien. Entonces, los comentarios comienzan con línea inclinada, es decir, esto, acá. Aquí estamos agregando un comentario. Comentar siempre lo que se codifica es muy importante, porque después de hacer la programación, si no se codifica, no se sabe después qué se hizo. Bueno, esos son los comentarios. También existen este tipo de... Java también ofrece otro esquema de comentario, que es este. Una medida que va escribiendo, se va ampliando el número de asteriscos. Este esquema de comentarios también es viable en el lenguaje Java. Ahora bien, error de programación común 2.1. Olvidar los delimitadores de un comentario tradicional o Javadoc es un lenguaje de error. Entonces, ¿cuál es el comentario tradicional? Este es el esquema de comentario tradicional y este es el esquema de comentario de Javadoc. Se le llama así. Aquí, por ejemplo, vemos que se está utilizando aquí en la parte del método main. Normalmente también se utiliza cuando se precede una clase. Antes de la declaración de una clase se declara el Javadoc. Muy bien. Entonces, un error y es como de lógica, es olvidar esto. Ahí se genera un error de sintaxis. Es lo que dicen acá. Entonces, buena práctica de programación. Entonces, algunas organizaciones establecen que cada programa debe comenzar con un comentario que establezca el propósito del programa y el autor, fecha y hora cuando el programa fue últimamente modificado. Es una buena práctica de programación. Por ejemplo, acá, author, nuestro nombre y apellido. Since, la fecha de creación, ¿cierto? Y aquí se escribe todos los comentarios disponibles. Entre más comentarios hagamos, es mucho más sano para el proyecto de programación que se esté realizando. Definitivamente. Si es parte, digamos, pues uno de los buenos principios de la ingeniería de software. Acá, la buena práctica de programación 2.1. Utilizar líneas en blanco. Buena práctica de programación, utilizar líneas en blanco y espacios para mejorar la lectura de la programación. ¿Qué quieren decir? Si yo apiñuzco de esta forma, pues como el programa es cortico, no es muy notorio, pero la idea es que hayan como espacios entre las sentencias para mejorar la interpretación de lo que hace el programa. Muy
Muy bien. Entonces, declarando una clase acá. Entonces, esta línea que equivale a esta, ¿qué estamos haciendo acá? Ahí estamos declarando una clase. Entonces, esa línea correspondiente comienza una declaración de clase para la clase Welcome 1. Cada programa en Java consiste en al menos una clase que usted, el programador, definirá. La palabra clave clase, es decir, esta de acá, ¿cierto? Introduce una declaración de clase y es inmediatamente seguida del nombre de la clase que nosotros le ponemos, en este caso Welcome 1. Las palabras claves, normalmente llamadas palabras reservadas, son reservadas de uso para el lenguaje Java y siempre se deletrean en letras minúsculas. La lista completa de las palabras claves se muestra en el apéndice C de este libro o de este texto. Ahora, nombres de clases e identificadores. Por convención, los nombres de las clases comienzan con una letra mayúscula inicial, ¿cierto? Entonces, el nombre de la clase es un identificador, una serie de caracteres consistiendo en letras, dígitos, rayas de piso y signos de peso. Y no pueden comenzar con un dígito o no pueden contener espacios. Algunos identificadores válidos son welcome, los que se ven acá, o sea, formas válidas de nombrar una clase. Estas que se ven acá. Por ejemplo, este identificador no es válido porque comienza con un dígito. Y el identificador este que se muestra acá con el espacio en la mitad no es un identificador válido porque contiene un espacio. Normalmente un identificador que no comienza con una letra mayúscula inicial no es un nombre de clase. Java es sensitivo en el manejo de mayúsculas y minúsculas. Es decir, mayúsculas y minúsculas se distinguen como tal, se distinguen de manera diferente, de tal forma que esa palabra y esta que tiene mayúscula inicial para Java son palabras diferentes, ambas válidas como identificadores válidos. O sea, este párrafo, palabras más, palabras menos, este de acá, lo que dice es que una clase no puede llamarse así, empezando por un número. Saca error. No puede llamarse así. Saca error. El error aquí acá, cuando aparece esto rojito, eso indica error de compilación. Y si indica error de compilación, y si lo vamos a intentar correr así, no nos va a correr. Acá nos corre la última versión compilada, pero esa versión actualizada con ese error no nos va a correr. Entonces, esto es válido, tampoco, ni siquiera es válido, ¿cierto? Sí. Claro que aquí porque nos saca error. Nos saca error porque nos va a decir la clase signo pesos público 1 es público, debería ser declarada en un archivo llamado tan. O sea, aquí está el nombre del archivo, debería llamarse igual a como está acá. Este y el que aparece acá que estoy señalando con el mouse y deben ser iguales. Aquí ya nos reportó de que no hay error. Ya lo vamos a ver después esa parte. Entonces, cada clase que definamos comienza con la palabra clave público. Por ahora, por ahora solo requeriremos esta palabra clave. O sea, aquí le estamos diciendo que nuestra clase es pública. Ya veremos las implicaciones que tiene eso. Error de programación, error común de programación 2.2. Una clase pública debe ser ubicada en un archivo que contiene en un archivo cuyo nombre debe ser el mismo de la clase, literalmente hablando, con más la extensión .java. Si no, habrá un error de compilación. Es decir, welcome 1 debe estar definido en un archivo llamado welcome1.java, es decir, esto de acá y esto de acá debe ser idéntico, debe ser igualito. Muy bien. Entonces, consejo para prevención de errores 2.1. Cuando usted digita una llave de apertura, inmediatamente digita la llave de cierre, ¿cierto? Mejor dicho,
nosotros hacemos clic en esta llave, ¿cierto? Abajo nos indica dónde está la llave de cierre. Acá la llave de apertura y nos hizo posteriormente la llave de cierre. Hoy, las herramientas de hoy en día ya permiten fácilmente la detección, digamos, de este tipo de novedades. Es porque si estuviéramos programando en el bloc de notas, pues es más difícil detectar cuál corresponde a cada cual, pero ya con esta herramienta ya no creo que sea pues muy tal. Entonces, error común de programación, esto que falta el corchete, es claro, un error tan. Y vemos el tipo de error que sale, reach enter file while parsing. Ahí ya sabemos de que hizo falta una llave de cierre. Si hacemos esto acá, que no sale, más normalmente el mismo error. Entonces siempre estar pendiente de esto ya a la hora de hacer programas grandes, que no es muy difícil tampoco. Acá, listo. Buena práctica de programación. 2.3. Identificar el cuerpo entero de cada clase, de cada declaración de clase a nivel entre la llave de apertura y la llave de cierre que delimita el cuerpo de la clase. Recomendamos utilizar 3 espacios para formar un nivel de identidad. Este formato enfatiza la estructura de declaración de la clase y lo hace más fácil leer. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, lo que se le llama indentación. Normalmente, aquí en este caso NetBeans, él ya utiliza por convención una indentación automática de 24 espacios, es decir, después del corchete van 1, 2, 3, 4 espacios. Eso es. Eso es básicamente la indentación. Y aquí aplica el mismo principio. 1, 2, 3, 4 espacios y ahí comienza ya el desarrollo de nuestra clase. Para identificar el alcance de cada definición de ambiente o delimitación, digamos, de programación de cada donde van los corchetes. Bien. Buena práctica de programación. Muchas herramientas de desarrollo insertan indentación por usted en los lugares correctos. La tecla Tab puede ser utilizada para indentar código, pero el Tab puede variar entre varios text editors. Mejor dicho, eso ya se, digamos, autoconfigura aquí en la herramienta. Si realmente no, tampoco tiene mucho misterio la parte de indentación, ya que hoy en día las herramientas lo manejan de manera automática. Acá. Muy bien. Entonces, acá, esta línea de acá, el método main en cada clase es el punto de entrada de cada aplicación Java, donde comienza la ejecución del flujo del programa. Los paréntesis después del identificador main indican que es un bloque de construcción del programa llamado método, mejor dicho. Entonces esto ya es un método y aquí nos podemos dar de cuenta como tal. Esto ya es un método. Entonces, para una aplicación ya, uno de los métodos debe ser llamado main. No necesariamente, pero en este caso sí, para por ejemplo, efectos de nuestro ejemplo. Y debe definirse como se está mostrando arriba. Si no debe existir el método main, ya el Java Virtual Machine, que eso lo ha incorporado dentro del NetBeans, o sea, dentro de esta herramienta, no va a poder correr la aplicación. Los métodos desempeñan tareas que retornan información cuando ellos completan una tarea. La palabra void indica que este método no va a retornar alguna información. Posteriormente veremos cómo un método puede retornar información. Por ahora, la primera línea de nuestro método main, ¿cierto? O sea, esta parte, los argumentos en paréntesis, es una parte requerida en todas las declaraciones de main. Esto se discutirá posteriormente en otro capítulo. Listo. Por ahora hay que hacerlo así. Ya después veremos, digamos, en este caso cuál es la finalidad, en este caso de este paso de parámetros, de argumentos. Bien. Buena práctica de programación. Identar el cuerpo entero de cada método de declaración a un nivel. No, este ya lo hemos visto. Bueno, entonces esto imprime una línea de texto.
Entonces esto es básicamente instruir al computador para llevar a cabo una acción. Básicamente imprimir una cadena de caracteres. Sí, imprimir una cadena de caracteres, los cuales están entre comillas dobles. Una cadena es normalmente llamada una caracteres o una cadena literal. Espacios en blanco en las cadenas no son ignoradas por el compilador. Las cadenas pueden contener múltiples líneas de código, pero como usted puede ver, esta no lo restringe de utilizar largas cadenas en su código. Por dicho, este es el uso de una cadena común y corriente que se pasa como parámetro al método println, que simplemente lo que está haciendo aquí simplemente es imprimir un mensaje en la consola de salida. Eso es. El objeto system.out es conocido como un objeto de salida estándar. Este permite a la aplicación Java visualizar información en la línea de comando o en la consola de salida donde éste ejecuta. En versiones recientes de Windows, la ventana de comando es el command prompt, ¿cierto? O en una terminal, en este caso de Windows, ¿cierto? Por ahora dejémoslo que en la consola de salida. Entonces, acá el método system.out.println visualiza o imprime una línea de texto en el comando, en la consola de salida. Entonces la cadena se pasa como argumento. Cuando println completa una tarea, este posiciona el cursor de salida en el siguiente carácter. Bueno, eso sí no es relevante. Entonces la línea completa incluyendo system.out al final se debe poner un punto y coma, porque sí, porque es parte ya del manejo sintáctico del lenguaje. Esto se le llama una sentencia. Entonces toda línea que vaya finalizada por un punto y coma se le llama sentencia. Ya se sabe que es así. Un método típicamente contiene una o más sentencias que desarrollan unas tareas. La mayoría de las sentencias finalizan con un punto y coma. Cuando la sentencia bueno, por ejemplo, aquí estamos en la declaración de un método. Aquí no puede ir un punto y coma. Ahí no. Los puntos y comas es en la sentencia en las sentencias las cuales ejecutan tareas. Muy bien. Consejo para prevención de errores. Cuando se está aprendiendo a programar, normalmente es bueno romper un programa, o sea, lo que llaman dividir y conquistar, dividir el programa en subtareas y esas subtareas en subtareas, de tal forma que sea, digamos, el programa tenga fácil desarrollo. Bueno, cuando error de prevención, consejo de prevención de error 2.3, cuando el compilador reporta un error de sintaxis, a veces no lo indica en la línea que es. Eso sí, a veces suele pasar, pero eso lo veremos con el tiempo cómo lo desarrollamos. Entonces, bueno, comentarios, lo que llaman comentarios a final de línea, ¿cierto? Para indicar dónde cierra el ambiente, digamos aquí, fin del método, y acá, fin de la declaración de clase. Ya, eso es lo que dicen ahí, palabras más, palabras menos. Compilando y ejecutando la aplicación. En esta parte se explica cómo compilar de una forma como un poquito rústica con el Java C de la línea de comandos. Para eso lo hacemos en NetBeans. Para efectos prácticos es exactamente igual cuando le decimos aquí con el botón derecho del mouse run file, la misma cosa. Listo. Consejo de prevención de errores 2.4. No, error de prevención 2.5. Lo obviamos. Lo obviamos, sí. Obviamos esto. Obviamos toda esta parte. Bueno, entonces vamos a pasar lo que es modificar nuestro primer programa en Java. ¿Qué vamos a hacer? Visualizar una línea de texto con múltiples sentencias. Entonces, muy sencillo. Simplemente aquí control C,
control B, línea 2, con el botón derecho del mouse le decimos run file y ya, y eso es todo lo que explican ahí, cómo modificar el programa. Entonces acá, visualizar múltiples líneas de texto en una sola sentencia también. Entonces eso como es la utilización de los caracteres de salida en el DOS acá. Entonces vamos a alargar un poquito la frase, la alargamos. Si la corremos, botón derecho, run file, ¿cierto? Nos sale todo el texto en una sola línea, ¿cierto? Si agregamos el backslash n, ¿cierto? Acá y aquí el backslash n y corremos otra vez, nos sale a la línea abajo, la línea siguiente. Ya. Eso es lo que nos están explicando acá. Y no más. No más. Simplemente es como mirar el concepto de carácter de escape. El backslash dentro del uso de una cadena de caracteres ejerce la funcionalidad de un carácter de salida, ¿cierto? Es decir, esto no nos va a salir aquí impreso, sino es un carácter de salida con un comando específico que se quiera trabajar. Ya, pero eso bien listo, no hay que ponerle mucha. Los caracteres de escape que existen son /n, ¿cierto? Como el que utilizamos acá. Entonces /n, nueva línea, /t, tabulación, /r, retorno del enter, / para imprimir un backslash, ¿cierto? Es decir, si hacemos esto, ¿cierto? Y otra vez, ¿cierto? Y lo corremos acá, ¿cierto? Es para imprimir, ¿no? Si necesitamos un backslash impreso como tal y cual como nos apareció acá. Y acá utilizar para imprimir utilizarla para imprimir comillas dobles en la sentencia, ¿cierto? Porque aquí ya la comilla doble ya está usada como carácter de reserva en el parámetro de la impresión de la cadena de carácter. Entonces, por ejemplo, acá digamos que queremos poner esto entre comillas. Entonces lo que se hace es tan, ¿cierto? Y listo. Corremos y ahí está. Nos salió aquí entre comillas en la salida. Y así es como se hace para que salga entre comillas. Cuando se pasa como parámetro, como cadena, o sea, la manipulación del... Mejor dicho, aquí estamos viendo ya lo que es manipulación de cadenas en la programación en Java. Y acá, visualización de una sentencia con printf. Sí, entonces aquí lo que están haciendo es lo siguiente. Entonces, tres apóstoles, tan y tan, ¿cierto? Vamos a ver el concepto de lo que es porcentaje S, coma, tan, Pedro, coma, Pablo, coma y Juan, ¿cierto? Aquí no es println, sino printf. Exactamente. Corremos acá una línea, botón derecho del mouse, corremos y aquí está tres apóstoles, Pedro, Pablo, Juan. Entonces es lo que se llama formato de cadenas. Esto es muy útil y lo vamos a ver posteriormente en el desarrollo de los talleres que se van a desarrollar. Buena práctica de programación. Después de un espacio acá, coma, bueno, poner un espacio acá. Un espacio acá. Igual eso sí no es, si es a gusto del programador. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos explicaron ahí básicamente con el método printf acá. Entonces porcentaje S es un especificador de formato y ya vimos para qué sirve, ya palabras más, palabras menos, ya vimos para qué sirve. Ahora, otra aplicación sumando enteros.
Entonces vamos a ver. Vamos a hacer este programa. Entonces debemos recordar que acá, aquí, file, puede ser new project, o también sobre este hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el package welcome 1, le decimos new java class y acá ponemos, entonces addition se va a llamar nuestra clase, ¿cierto? Entonces ese es el nombre que vamos a colocar, addition. Yo creo que ya está, ¿cierto? Ya está. Vamos a ver qué más hay acá. Entonces vamos a importar la librería java.util.scanner, ¿cierto? Entonces eso lo escribimos acá, import java.util.scanner. Listo, ya está. Aquí nos sacó un warning. Ah, no, está bien, porque todavía no lo hemos utilizado. Entonces nos vamos aquí, scanner input, aquí creamos un escáner para obtener entrada del comando del sistema. Entonces muy bien por ese lado. Ahora vamos a declarar tres variables. Entonces el operando 1, el operando 2 y la suma. Ya está. Ahora vamos a lanzar un mensaje de texto. El print solo el primer operando, ¿cierto? Y lo leemos. Aquí hubo un pequeño detalle. Vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí nos estábamos equivocando, aquí estábamos cometiendo errores graves. Sí, porque debemos recordar aquí hagamos una corrección. Se nos va. Lo que estábamos haciendo debía ir dentro del método main. Ahora sí. Esto sí. Ya. ¿Cierto? Entonces leemos el operando 1. ¿Cierto? Al método nextInt. Eso es. ¿Cierto? Aquí copiamos. ¿Cierto? Llevamos a cabo la operación suma igual operando 1 más operando 2, ¿cierto? Y finalmente imprimimos el resultado. El resultado es de la suma es porcentaje de para indicar formatos de salidas enteros dentro de una cadena incrustados en la cadena. Entonces aquí es printf, print con formato. Exacto. Ya está. Entonces corremos la clase, ¿cierto? Entonces 1, 123, 123. El resultado de la suma es 246. Listo. Entonces ese era nuestro ejemplo. Así es como se leen dos enteros. Palabras más, palabras menos.
ya sabemos que hay que comentar, ya sabemos de que existe una librería llamada JavaUtil.scanner para leer datos de la consola, Entonces aquí está. Ya entendemos el concepto de declaración de variables, una variable tipo scanner, una variable tipo entero, otra variable tipo entero y otra variable tipo entero, ya lo sabemos. Entonces aquí, ¿qué significa esto? Vamos a ver un poquito de concepto. ¿Qué significa esto? Esto significa que la variable scanner debe ser inicializada, preparada para ser utilizada en el programa en su declaración con el resultado de la expresión a la derecha del igual, ¿cierto? Entonces aquí estamos inicializando el objeto para su uso posterior, ¿cierto? Ok. Muy bien. Entonces, el system.in permite a la aplicación leer bytes de información por el usuario. Hay cosas que ya la veremos con más claridad en la práctica, ¿cierto? Entonces aquí está la declaración de tres variables de tipo entero. Así como podemos declarar objetos, podemos también declarar flotantes y dobles, o sea, flotante acá y doble acá. O también caracteres dobles en el caso de números ya bastante grandes, que es lo más común que se utiliza, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma correcta de hacer declaración de variables, como se muestra acá. Buena práctica de programación 2.7: declarar cada variable en una línea separada. Buena práctica de programación: escoger nombres de variables claros para el programa para buena autodocumentación. O sea, si yo hago esto, ¿cierto? Si yo nombro una variable así, ¿cierto? Pues para el compilador es válido y va a correr, pero eso no lo va a entender nadie, ¿cierto? Entonces es con nombres claros y suficientemente explícitos de que uno sepa qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, leyendo datos, bueno, esta línea de acá es cuando estamos pidiendo parámetros z o datos de entrada de la consola. Y ya nomás. Observación a nivel de ingeniería de software: por defecto el paquete java.lang es importado en cada programa en Java, se importa por defecto. Así que las clases en el java.lang serán las únicas en el API de Java que no requerirán una declaración de import. Bueno, entonces aquí ya nos explican ahora conceptos de memoria, ¿cierto? Listo. Cuando se corre esta línea, ¿cierto? Se reserva en memoria principal un espacio de memoria para el dato respectivo. O sea, aquí se declara, ¿cierto? Aquí se declara, pero cuando se utiliza acá, se reserva en memoria, o sea, el computador reserva en memoria un espacio determinado para almacenar, registrar ahí la información. Lo mismo también con este caso con el operando 2, ¿cierto? Es decir, con esta variable de acá, ¿cierto? Básicamente es lo que se hace a nivel de espacio de memoria, ¿cierto? Ahora a nivel de operaciones aritméticas tenemos suma, resta, multiplicación, división y residuo, ¿cierto? Entonces la forma de cómo se utilizan, ¿cierto? Ahora acá. Entonces, esas son las operaciones que se utilizan en Java. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se le utiliza la parte de cálculo de operaciones en Java? Básicamente, vamos a repasar un poco lo que es la aritmética aquí en la parte de programación en Java. La mayoría de los programas realizan operaciones aritméticas. Los operadores aritméticos se muestran acá en este recuadro, aquí. Note que varios de los símbolos especiales no son utilizados en el álgebra.
el asterisco indica multiplicación, el signo porcentaje indica operador de residuo, el cual se discutirá posteriormente. Aquí. Entonces acá, expresiones aritméticas en forma simple, ¿cierto? Bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que esta es la forma en cómo se evalúan las expresiones aritméticas en el lenguaje Java. Reglas para precedencia de operadores. Java aplica los operadores en las expresiones aritméticas en una secuencia precisa determinada por las reglas de precedencia de operadores, los cuales son generalmente los mismos que se aplican en el álgebra. Primero, multiplicación y división y operaciones de residuo son aplicadas primero. Si una expresión contiene varias de tales operaciones, son aplicadas de izquierda a derecha. La multiplicación, división y los operadores de residuo tienen el mismo nivel de precedencia. La suma y las operaciones de suma y resta se aplican después. Si una expresión contiene varias de tales operaciones, esas operaciones son aplicadas de izquierda a derecha. La suma y las operaciones de suma y resta tienen el mismo nivel de precedencia. Estas reglas permiten a Java aplicar operadores en el orden correcto. Cuando decimos que los operadores son aplicados de izquierda a derecha, nos referimos a su asociatividad. Algunos operadores se asocian de derecha a izquierda. Entonces aquí está. Entonces la tabla 2.12 resume estas reglas para precedencia de operadores. Un completo cuadro de precedencia es incluido en el apéndice A. Entonces el signo asterisco que representa la operación de multiplicación se evalúa primero. O sea, la multiplicación, la división y el residuo se evalúan primero. Si hay varios operadores de este tipo, son evaluados de izquierda a derecha. La suma y la resta se evalúan luego. Si hay varios operadores de este tipo, se evalúan de izquierda a derecha. Y la asignación se evalúa de últimas. Muy bien. Entonces, ejemplos de expresiones aritméticas en forma algebraica y en forma de sintaxis de Java. Esta es una expresión algebraica como se escribiría en el álgebra normal, y así es como se representa en el lenguaje Java. Entonces, esta es una expresión acá. En el caso de esta expresión, esta se escribe de esta forma, ¿cierto? Aquí veo un ejemplo de una ecuación, bueno, de esta ecuación, ¿cierto? Se representa de esta forma. No se requiere paréntesis. Los operadores de multiplicación se aplican primero porque la multiplicación tiene un alto nivel de precedencia que la suma. La asignación ocurre de últimas. La asignación es lo del signo igual, esto, porque tiene precedencia baja que la multiplicación y la suma. El siguiente ejemplo contiene un operador de residuo, multiplicación, división, suma y resta, como podemos ver acá. Entonces tenemos aquí una operación en su representación algebraica, ¿cierto? Y acá en su representación en cómo se escribiría en lenguaje Java. Entonces los números escritos en círculos representan el orden en el cual Java aplica los operadores, aplica la presencia de operadores. Entonces tenemos en cuenta qué es lo que hace el compilador. El compilador empieza por acá a evaluar primero el signo de multiplicación. Luego el compilador o el computador evalúa el signo de residuo. Después el signo de división. Después el signo de suma. Después el signo de resta. Y por último el signo de asignación. Entonces, por ejemplo, acá. Evaluación de un polinomio de segundo grado. Entonces tenemos aquí lo que llaman en matemáticas un polinomio de segundo grado. Acá está esta ecuación, ¿cierto? Aquí, esta de aquí, ¿cierto? ¿Cómo se representa en el lenguaje Java? Se escribe de esta forma, ¿cierto? Y aquí se explica el orden en que funciona la presencia de operadores. Entonces, como había dicho, de acuerdo al ejemplo anterior, primero se evalúa la multiplicación, segundo se evalúa esta multiplicación,
Tercero, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Tercero, se evalúa esta multiplicación. Como hay varios signos de multiplicación, primero se evalúan de izquierda a derecha. Entonces se multiplica, primero se multiplica a por x, ¿cierto? Después se multiplica el resultado, se multiplica por x, ¿cierto? Y luego se evalúa esta expresión. Luego se evalúa el signo más, luego se evalúa este signo más, ¿cierto? Y por último la asignación. Aquí se muestra, digamos, ya un ejemplo práctico pues con valores, ¿cierto? Entonces, entonces paso 1. Primero se multiplica 2 por 5, que da como resultado 10. Segundo, 10 se multiplica por 5, o sea, este 5 de acá, ¿cierto? El cual da como resultado 50 y pasa aquí al paso 3. Entonces 50 se suma con 3, ¿cierto? ¿Cierto? Pero eso va posteriormente, porque primero se evalúa 3 por 5, que es 15, este de acá, ¿cierto? Y pasa acá. Luego sí se suma con 50 y da 65, y el 65 sí se suma con el 7 y da 72. Ahora dicho, esto palabras más, palabras menos, explica, digamos, cómo funciona la presencia interna de operadores en Java para cuando se hagan algoritmos que tengan que ver con matemáticas un poco avanzadas. Ahora sí, toma decisiones. Operadores de igualdad y relacionales. Una condición es una expresión que puede ser verdadera o falsa. Esta sección introduce la sentencia if, la cual permite a un programa tomar una decisión basada en un valor de una condición. Por ejemplo, la condición grado es mayor o igual que 60 determina si un estudiante pasó una prueba, parcial o una previa. Si la condición en una sentencia if es verdadera, el cuerpo de la sentencia if se ejecuta. Si la condición es falsa, el cuerpo no ejecuta. Bueno, esto palabras más, palabras menos es que acá, digamos aquí en este ejemplo, ¿qué operadores tenemos en la parte de igualdad y en la parte relacional, cierto? Tenemos si es igual, si es diferente, si es mayor que, si es menor que, si es mayor o igual que, si es menor o igual que. Y cómo lo visualizamos en nuestro ejemplo. Acá tenemos en el programa. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico aplicando, digamos, todos los operadores en el programa que tenemos acá. De hecho, mejor hagamos un nuevo programa. Vamos a pasar tal y cual este programa que tenemos acá. La clase se llama comparison. Entonces acá vamos, clic acá en welcome new Java class, ¿cierto? Entonces escribimos el nombre de la clase, dejamos todo en defecto, hacemos clic en finish. Bien, entonces vamos a empezar a escribir. Importemos la librería. Listo. ¿Qué sigue? La declaración de nuestro método principal. Ya está. Ahora ¿cierto? La variable que nos va a permitir la lectura de datos de la consola, ¿cierto? Entonces datos de entrada en la consola. Ya está. Ahora declaramos dos variables, it number 1, it number 2, ¿cierto? Entonces declaramos dos variables, ¿cierto? Esto es primer número a comparar y esto es segundo número a comparar. Es correcto. Muy bien. Entonces imprimimos un mensaje en pantalla, ¿cierto? Digite el primer número entero, ¿cierto? Y como lo leemos de esta forma: number 1 igual a input.nextIn.
Ya está. Listo. Ahora sigue el siguiente. Número entero, ¿cierto? Next int, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a hacer una aplicación práctica de cómo se utilizan los operadores de igualdad y relacionales, ¿cierto? Entonces, fácil, ¿cierto? Entonces, decimos a recordemos que aquí no es print ln sino print f. Entonces number 1, number 2. Entonces, ¿qué significa? Que el contenido de number 1 va a desembocar acá en esta parte de acá cuando se imprima, ¿cierto? Y number 2 acá va a desembocar acá en ese carácter de formato cuando se imprima. Entonces aquí, listo, muy como por dar mayor claridad. Entonces, como por resumir, ¿cierto? Acá. Entonces, igual, diferente, mayor, menor, mayor, igual o menor, igual. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, diferente, mayor, menor, mayor o igual, menor igual. Listo. Entonces, si es igual, es igual. Si es diferente, ponemos es diferente. Y aquí corregimos. Igual. Es diferente. Acá ponemos es mayor a, es menor a, es mayor o igual a, es menor o igual. Listo. Entonces, aquí que decimos, si number 1 es igual a number 2, lo avisa por consola, ¿cierto? Listo. Entonces, si número 1 es diferente a number 2, lo avisa por consola. Si número 1 es menor que number 2, lo avisa por consola. Si es mentiras, aquí si es, perdón, si es mayor a mayor, si es menor que, es o igual, ¿cierto? Menor o igual. Listo. Entonces, aquí estamos utilizando el if, ¿cierto? En la parte de con los operadores de igualdad y relacionales. Aquí estamos preguntando si number 1 es igual a number 2, lo avisa por consola. Aquí, si number 1 es diferente a number 2, lo avisa por consola. Entonces, mediante el operador de igualdad, este es el operador de diferencia, ¿cierto? Aquí, si number 1 es mayor que number 2, lo avisa por consola, mediante el operador mayor. Si number 1 es menor que number 2, lo avisa por consola, mediante el operador menor. Si number 1 es mayor o igual que number 2, lo avisa por consola, mediante el operador mayor o igual. Si number 1 es menor o igual a number 2, lo avisa por consola, mediante el operador menor o igual. Veamos si nos faltó algo, ¿no?
Entonces ya tenemos nuestro programa listo, entonces vamos a correrlo. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, hacemos clic en Run File, en el archivo comparison, el número entero 1 1. Entonces nos dice 1 es igual a 1, 1 es mayor o igual a 1, en este caso igual, 1 es menor o igual a 1. Ok, otra vez. Entonces no, acá 1 es diferente de 2, 1 es menor a 2, 1 es menor o igual a 2, en este caso pues menor. Y otra vez digite el primer número entero, 2. Digite el segundo número entero, 1. Entonces 2 es diferente a 1, 2 es mayor a 1, 2 es mayor o igual a 1, como podemos ver acá en la consola, acá. Entonces eso es lo que hace este programa que estamos viendo acá. Entonces aquí nos explican, vamos aquí comunes errores de programación. Confundir este operador con el operador de asignación. Hay una cosa, esto como se utiliza acá el igual es diferente al solo el igual, ¿cierto? O sea, no se debe confundir el operador de igualdad con el operador de asignación. Hay que tener mucho cuidado con esa confusión grande. Entonces, muy bien. Entonces, siendo eso todo, la idea posteriormente es que ya el estudiante resuelva por su cuenta ya estas partes teóricas, ¿cierto? Que realmente no son muy sencillas. Igual, toda esta parte teórica se refuerza mucho ya en la... Muy bien. Y la idea es que primero resolver estos puntos teóricos, ¿cierto? Y ya en otras presentaciones resolveremos ya estos puntos de estos problemas interesantes ya en la práctica. Aquí hay bastantes problemas interesantes por resolver. Eso es todo en esta presentación.